Bienvenidos a El Relator Oscuro. Existe un capítulo en la historia de Brasil que fue deliberadamente ocultado, encerrado tras altos muros y envuelto en un silencio cómplice. Un lugar donde más de 60.000 personas fueron sistemáticamente exterminadas, no en una guerra lejana, sino en el corazón de Minas Gerais. Este lugar tenía un nombre: Hospital Colônia de Barbacena. Lo que quizás no sepas es que el 70% de las personas enviadas allí no tenía ningún diagnóstico de enfermedad mental. Eran simplemente los indeseables. Lo que estás a punto de descubrir hoy no es una historia de locura, sino una historia de crueldad racional, de una política de Estado diseñada para matar. Lo que sucedió en Barbacena redefinirá tu comprensión sobre la historia de nuestro país vecino. En las sierras de Minas Gerais, bajo un clima templado de montaña, se erigió una institución que debía ser un símbolo de progreso. Fundado en 1903, el Hospital Colônia de Barbacena nació con una promesa de cura. Su ubicación en la Hacienda de la Calavera fue elegida meticulosamente. El aire puro de la región era considerado ideal para el tratamiento de la tuberculosis. Pero esa vocación médica duró poco. Casi de inmediato, la institución fue reconvertida para la asistencia a los alienados. La geografía, antes un activo terapéutico, se convirtió en una herramienta estratégica de aislamiento. Barbacena estaba lejos de los grandes centros, lejos de los ojos del público, lejos de la conciencia de la nación. Era el lugar perfecto donde la sociedad podía enviar y olvidar a todos aquellos que no quería ver. El hospital, una promesa de cuidado, se convirtió en la arquitectura de una pesadilla. Esta transición de sanatorio a hospicio no fue solo un cambio administrativo, fue una redefinición de propósito. El Estado de Minas Gerais necesitaba centralizar a sus alienados, y Barbacena era la solución logística perfecta. El aislamiento geográfico garantizaba que el problema social quedara fuera de la vista. La propia arquitectura, con sus pabellones que pronto se volverían superpoblados, fue adaptada para la contención, no para el tratamiento. La ciudad de Barbacena, que inicialmente vio en el hospital una fuente de dinero y prestigio, pronto se convirtió en sinónimo de la ciudad de los locos, un estigma que la marcaría por décadas. El lugar estaba listo para convertirse en el mayor depósito humano del país. El Brasil de la República Vieja, a principios del siglo XX, estaba obsesionado con la idea de modernidad. Nuestras élites intelectuales, médicas y políticas miraban a Europa e importaban no solo tecnología, sino también ideologías. La más peligrosa de ellas fue la eugenesia. Se creía, con fervor científico, en la necesidad de mejorar la especie humana, de blanquear a la población y de higienizar la sociedad. Este proyecto de higiene social no era una metáfora, era una política pública, y para ejecutarla era necesario crear herramientas. La psiquiatría, aún incipiente, fue capturada por esta ideología y ofreció la solución: el modelo manicomial. El aislamiento se convirtió en el arma principal para controlar a las clases peligrosas y a los individuos indeseables. El Hospital Colônia de Barbacena no solo fue influenciado por esta doctrina, fue su materialización. No fue un fallo del sistema, fue el sistema funcionando con un éxito macabro. Su propósito no era curar, era limpiar. El Colônia fue la infraestructura diseñada por el Estado para ejecutar el proyecto eugenésico. La falta de tratamiento, el hacinamiento, el hambre, nada de eso era accidental. Era el método. El altísimo índice de mortalidad no era un fracaso administrativo, era el resultado esperado. El Estado invertía dinero público no para salvar vidas, sino para financiar un mecanismo eficiente de descarte humano. La prueba más devastadora de que Barbacena era una herramienta de control social y no un hospital reside en el perfil de sus internos. Las investigaciones, consolidadas décadas después por la periodista Daniela Arbex, son categóricas. El 70% de las personas internadas en el Colônia
No poseía ningún diagnóstico de enfermedad mental. No estaban locos, eran inconvenientes. La internación era la solución final para cualquiera que se desviara de la norma moral, social o política. La lista de víctimas es un retrato sombrío de los prejuicios brasileños. Eran alcohólicos, personas en situación de calle, epilépticos, prostitutas y homosexuales. Eran los ociosos, aquellos sin dinero o empleo fijo, cuyo coste social se consideraba demasiado alto. El control patriarcal operaba con fuerza máxima. Mujeres eran enviadas allí por sus maridos y padres por cualquier motivo. Eran esposas sustituidas por amantes, jóvenes que perdieron la virginidad antes del matrimonio, niñas que quedaron embarazadas, mujeres que simplemente desafiaban la autoridad masculina. Incluso disidentes políticos, los rebeldes, eran enviados al silencio de Barbacena. Niños con discapacidades, personas introvertidas o cualquiera que hubiera extraviado sus documentos, todos podían ser sumariamente enviados en el tren de los locos, un viaje solo de ida hacia el infierno. El modus operandi de esta limpieza era terriblemente simple. Un padre que quisiera deshacerse de una hija rebelde o embarazada, un marido que deseara espacio para una amante, o un terrateniente que quisiera deshacerse de un empleado incómodo, simplemente obtenía un informe de comportamiento inadecuado. La policía local frecuentemente hacía redadas en las ciudades, arrestando a vagos y prostitutas y embarcándolos en el tren. No había una evaluación psiquiátrica seria. La internación era un acto burocrático de exclusión, a menudo firmado por autoridades locales para limpiar la ciudad de figuras indeseadas. El Colonia era un depósito de vidas sin valor percibido por la sociedad. Al cruzar los portones, la persona perdía su nombre, su identidad y sus derechos. La internación no era un procedimiento médico, era una sentencia de muerte ejecutada lentamente. El hospital recibía recursos del Estado por cada paciente internado, creando una lógica económica perversa, donde mantener el lugar lleno era financieramente ventajoso, incluso si eso significaba sentenciar a miles a la muerte. Lo que sucedía dentro de esos muros desafía la descripción. En 1979, el psiquiatra italiano Franco Basaglia, una de las mayores referencias mundiales en reforma psiquiátrica, visitó el Colonia. Al salir visiblemente conmocionado, declaró a la prensa: «He estado hoy en un campo de concentración nazi. En ningún lugar del mundo he visto una tragedia como esta». El uso del término campo de concentración no era una hipérbole, era una descripción técnica. El Holocausto europeo, como analizó el sociólogo Zygmunt Bauman, no fue un acto de barbarie premoderna, sino un producto de la propia modernidad, de la burocracia, de la racionalidad técnica y de la deshumanización industrial. Barbacena operaba bajo la misma lógica fría. Era una institución estatal moderna, aplicando una solución burocrática al problema de los indeseables. Las 60.000 muertes no fueron fruto del caos, fueron el producto eficiente de esa racionalidad. La mecánica del exterminio era sistémica. El hospital, diseñado para 200 camas, llegó a albergar a 5.000 pacientes simultáneamente en la década de 1960. Para lidiar con este hacinamiento, la administración implementó una solución burocrática: la cama única. Simplemente eliminaron todas las camas. Los pacientes dormían en el suelo desnudo, cubierto de paja y excrementos. En el invierno riguroso de las sierras mineras, se amontonaban en patios abiertos, desnudos intentando generar calor. Muchos no despertaban. Morían de frío o asfixiados por sus propios compañeros de infortunio. Este hacinamiento industrial creaba un ambiente de mortalidad inevitable. Los pocos empleados, mal pagados y a menudo sádicos, eran incapaces de gestionar la masa humana, aunque quisieran. Los pabellones apestaban a orina, heces y muerte. Por la noche, la cama única se convertía en una trampa mortal. Los pacientes, buscando cualquier fuente de calor, se apilaban unos sobre otros. Los más débiles que quedaban debajo morían asfixiados o aplastados durante la noche.
Por la mañana, los empleados simplemente retiraban los cuerpos que ya eran tratados como parte de la rutina de limpieza del patio. El hambre era una política institucional. La comida era una sopa rala o purés putrefactos servidos en comederos. Los cubiertos fueron prohibidos. Décadas sin masticar hicieron que muchos perdieran los dientes. Las imágenes más terribles capturadas por fotógrafos valientes muestran a pacientes esqueléticos, desesperados, bebiendo agua que brotaba del alcantarillado a cielo abierto. La desnudez forzada era la norma. No era por falta de ropa, era un uniforme de deshumanización, una técnica para quebrar la identidad y reducir al ser humano a la condición de animal. Los llamados tratamientos eran sesiones de tortura. Se aplicaban electroshocks sin anestesia, con voltaje máximo, a menudo como una poderosa arma de castigo para quien desobedeciera. Se realizaban lobotomías en serie. La muerte era una rutina industrial. En promedio, 16 personas morían al día. El olor a muerte era una constante en Barbacena. La deshumanización no terminaba con el último aliento. Se transformaba en una oportunidad de negocio. El Hospital Colonia de Barbacena operaba un lucrativo y macabro comercio clandestino de cadáveres. Esta práctica, detallada en el capítulo 4 del libro de Daniela Arbex, es la prueba final de la necropolítica aplicada en el Colonia, la transformación del cuerpo humano en mercancía. Con una tasa de mortalidad tan alta, la institución tenía un suministro constante de materia prima. Los cuerpos de los pacientes, que en vida no tenían valor alguno, se convertían en un activo financiero después de la muerte. Eran vendidos a facultades de medicina de todo Brasil, incluida la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad de Minas Gerais. Un exalumno, en testimonio a la Comisión de la Verdad, relató haber tenido clases de anatomía en 1967 con los cuerpos provenientes de Barbacena. Recordaba el estado de esos cadáveres de delgadez y las señales de malos tratos. La academia, el templo de la ciencia, estaba siendo abastecida por una línea de producción genocida. Este comercio estaba aterradoramente organizado. Los cuerpos eran preparados y transportados con eficiencia. Las facultades de medicina, ansiosas por material de estudio y dispuestas a pagar un buen precio, raramente cuestionaban el origen de los cadáveres que llegaban en estado de desnutrición extrema. Había una complicidad tácita del sistema educativo que se beneficiaba directamente del genocidio. El dinero obtenido con la venta de los muertos era, irónicamente, usado para mantener la precaria estructura del hospital, perpetuando el ciclo de muerte. Se estima que 1.853 cuerpos fueron vendidos solo entre 1969 y 1980. El dinero recaudado con esta venta ayudaba a financiar la propia institución, lubricando los engranajes de la máquina de matar. Y cuando la demanda de las universidades disminuía o los cuerpos estaban en estado inutilizable, el descarte era igualmente brutal. No eran enterrados dignamente, eran disueltos en ácido o arrojados a fosas comunes en el cementerio del propio hospital. El Colonia operaba con una racionalidad económica perversa. En vida, el paciente era un descarte y el coste de su manutención se minimizaba a través del hambre y la desnudez. En la muerte se convertía en una fuente de lucro. Era la industrialización completa de la eliminación humana, desde el aislamiento social hasta la mercantilización del cadáver. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes la gravedad de lo que nos fue ocultado. El silencio fue el mayor cómplice de este genocidio. Continuar viendo es la primera forma de romperlo. La tragedia de Barbacena no ocurrió completamente en la oscuridad. Hubo gritos de alerta. El primer gran estruendo vino en 1961. El periodista José Franco, de la revista O Cruzeiro, la publicación de mayor circulación de la época, logró traspasar el bloqueo. Acompañado por el fotógrafo Luis Alfredo Ferreira, entró en el Colonia. Lo que vieron cambió sus vidas. El reportaje fue publicado con un título que resonaría por décadas: La sucursal del infierno. Las fotografías de Luis Alfredo Ferreira, en particular, paralizaron al país.
Las imágenes en blanco y negro no eran sugerencias, eran evidencias irrefutables. La foto que se volvió icónica mostraba a una paciente desnuda, esquelética, con la mirada perdida, apoyada en una pared decrépita. Otras mostraban los patios repletos de figuras fantasmagóricas, cuerpos amontonados en el suelo frío, niños mezclados con adultos en condiciones infrahumanas. Por primera vez, Brasil veía lo que estaba haciendo en nombre de la higiene social. El impacto visual fue comparado al de las primeras fotos de los campos de concentración nazis liberados en Europa. A pesar del shock, el impacto fue limitado. La sociedad se horrorizó, pero el horror no se transformó en cambio. El escándalo de 1961 fue interpretado por la sociedad y el Estado como un problema de gestión. Se hablaba de negligencia, de corrupción, de falta de dinero o de la mala administración de los recursos. Nadie cuestionó el modelo. Nadie preguntó por qué esas personas estaban encerradas. La idea de que los locos y los indeseables debían estar aislados permaneció intacta. El debate se centró en cómo administrar mejor el infierno, no en cómo cerrarlo. Tras el impacto inicial, el silencio regresó. Casi 20 años pasarían hasta que los muros fueran rotos de nuevo, pero esta vez sería diferente. El año 1979 fue el verdadero punto de inflexión, una convergencia de eventos que finalmente cambió el encuadre del debate. Ya no se trataba de gestión, se trataba de derechos humanos. El primer factor fue la validación internacional. Psiquiatras brasileños progresistas trajeron a Franco Basaglia a Brasil. La declaración de Basaglia, comparando Barbacena con un campo de concentración, tuvo el peso de una autoridad mundial. Le dio al horror un nombre que Brasil no podía ignorar. Simultáneamente, la prensa minera actuó. El periodista Irán Firmino, del jornal Estado de Minas, publicó una nueva y devastadora serie de reportajes, En los sótanos de la locura. Nuevas imágenes, tan o más impactantes que las de 1961, llenaron los periódicos. Y, crucialmente, el cineasta Elvesio Ratón lanzó el documental En nombre de la razón. Por primera vez, Brasil vio el infierno en movimiento. Vio la desnudez, el hambre y la desesperación no en fotos estáticas, sino en película. El impacto cultural fue profundo. El documental de Ratón fue un punto de inflexión. Las imágenes en movimiento tenían un poder visceral que las fotos de 1961 no poseían. El público vio en cines y debates a pacientes comiendo sus propias heces por hambre extrema, bebiendo agua de una zanja de aguas residuales que cruzaba el patio, cuerpos siendo arrastrados sin ninguna ceremonia. El audio capturó los gemidos, los gritos ahogados y el silencio aterrador de los catatónicos. En nombre de la razón, no permitía distanciamiento, arrojaba al espectador dentro del patio del Colonia. El éxito de las denuncias de 1979, en contraste con el fracaso de 1961, se debió a esta tormenta perfecta. Basaglia proporcionó la teoría, la antipsiquiatría, Firmino y Ratón proporcionaron la evidencia visual y, lo más importante, ahora había un movimiento social listo para actuar. El movimiento de los trabajadores de salud mental, creado un año antes, usó el escándalo de Barbacena no para pedir más dinero para los manicomios, sino para exigir su fin. El genocidio de Barbacena se convirtió así en el marco histórico y el principal catalizador para el movimiento de la lucha antimanicomial en Brasil. El movimiento no nació de una teoría abstracta en un congreso académico, nació del testimonio visceral del horror. Las miles de muertes ocurridas en Barbacena, abundantemente reportadas, funcionaron como un parteaguas que conmocionó y movilizó a una generación de profesionales de la salud, intelectuales, artistas y familiares de pacientes. Los primeros en organizarse fueron los propios trabajadores de la salud mental, como enfermeros, psicólogos y médicos jóvenes que se negaban a ser cómplices de ese sistema. Comenzaron a realizar encuentros y congresos, a menudo en la clandestinidad o bajo fuerte presión, ya que Brasil aún vivía los años finales de la dictadura militar.
Estos profesionales arriesgaron sus empleos y su seguridad para denunciar las torturas que presenciaban. Se unieron a ellos los familiares de los pacientes, que, superando la vergüenza y el estigma, comenzaron a hablar públicamente. La reforma psiquiátrica brasileña, por lo tanto, no es solo un proyecto técnico o legislativo. En su esencia, es una respuesta al trauma de Barbacena. Cada principio fundamental de la reforma es una negación directa y absoluta de todo lo que el colonia representaba. El modelo de Barbacena era el aislamiento, el hospitalocentrismo, la deshumanización y la exclusión. En oposición directa, la lucha antimanicomial propuso el tratamiento en libertad, el cuidado territorial, la reinserción social y el respeto innegociable a los derechos humanos. Cada centro de atención psicosocial, CAPS, que vemos hoy en los barrios de Brasil, es en esencia un monumento anti-Barbacena. Es la prueba de que el cuidado es posible sin rejas, sin aislamiento y sin violencia. El movimiento brasileño de salud mental lleva en su ADN la memoria de los 60. Cero muertos. Y es esa memoria la que le confiere una base moral y una urgencia histórica únicas en el mundo. El precio pagado en vidas fue lo que impulsó el cambio. La conmoción nacional generada en 1979 y la presión política organizada por el movimiento de lucha antimanicomial iniciaron una larga batalla en el Congreso. El resultado de esa batalla llegó más de 20 años después, el 6 de abril de 2001, con la promulgación de la Ley No. 10. 216, conocida como Ley Paulo Delgado o Ley de la Reforma Psiquiátrica. La tramitación de esta ley fue un reflejo de la propia lucha. Fueron más de 2 décadas de debates acalorados, lobby y resistencia. Por un lado, los activistas por los derechos humanos, familiares y profesionales de la salud reformistas. Por el otro, la poderosa industria de la locura, los dueños de hospitales psiquiátricos privados que recibían enormes cantidades de dinero público por internación y sectores médicos conservadores. Este lobby luchó ferozmente para mantener el modelo manicomial que les garantizaba lucro, argumentando que la desinstitucionalización era peligrosa. Esta ley no fue una simple reglamentación, fue una revolución. Redirige el modelo asistencial en salud mental en Brasil. Prohíbe la construcción de nuevos manicomios. Determina que la internación es el último recurso y no el primero. Y prioriza el tratamiento en libertad y los servicios de base comunitaria. La ley estableció los centros de atención psicosocial, CAPS, y los servicios residenciales terapéuticos, SRTs, las casas de acogida que recibirían a los supervivientes. Esta ley es el legado directo de Barbacena. El alto coste humano pagado en el colonia fue el argumento final que hizo que esta legislación fuera impostergable. El legado de Barbacena, sin embargo, no es solo el hecho histórico que condujo a la ley. La memoria del Holocausto brasileño es, hoy, la principal herramienta política para la defensa continua de esa ley. Ante las constantes amenazas de retrocesos y de una antirreforma que intenta revivir el modelo manicomial, recordando la financiación pública a esas instituciones de muerte, la memoria del genocidio es el argumento final. Aunque las denuncias de 1961 y 1979 fueron cruciales, la tragedia de Barbacena corría el riesgo de convertirse en una nota a pie de página en la historia, conocida solo por activistas y académicos. Eso cambió en 2013, con la publicación del libro de reportajes El Holocausto Brasileño, de Daniela Arbex. El trabajo de Arbex no descubrió Barbacena, pero hizo algo igualmente fundamental. Tradujo la tragedia a la conciencia pública de una nueva generación. Se sumergió en los archivos, encontró supervivientes y dio nombre, rostro e historia a las frías estadísticas. El número 60. Esos muertos dejó de ser una abstracción y se transformó en las vidas de Sonia, de Antonio, de tantos otros cuyas existencias fueron robadas. El método investigativo de Arbex fue crucial. Pasó años revisando los archivos polvorientos del propio hospital,
descifrando expedientes que eran meras fichas burocráticas de descarte, a menudo con el diagnóstico de tristeza o inconveniencia. Más importante aún, localizó a los pocos supervivientes, personas que pasaron décadas encerradas, y tuvo la paciencia y la empatía para escuchar sus historias fragmentadas. El libro y el documental posterior de HBO cimentaron el término «el Holocausto brasileño» en el imaginario nacional. La obra de Arbex no es solo periodismo de investigación, es un lugar de memoria. Tomó el dolor, la denuncia y el trauma y los transformó en una narrativa accesible y poderosa. Fue ese acto de traducción lo que garantizó que Barbacena nunca más fuera olvidada, convirtiendo un escándalo regional en un capítulo sombrío y obligatorio de la historia nacional. ¿Cómo elabora una sociedad un trauma de esta magnitud? ¿Cómo se construye un futuro sobre los cimientos de un campo de exterminio? En 1996, como parte del proceso de reforma y de elaboración de este duelo colectivo, se creó el Museo de la Locura. Su ubicación es su declaración más poderosa. Está instalado dentro del complejo del Centro Hospitalario Psiquiátrico de Barbacena, en el mismo edificio donde ocurrieron las atrocidades. Fue el primer museo dedicado a la salud mental en Brasil. El acervo del museo es un golpe en el estómago. Quien lo visita se enfrenta a la materialidad del horror. Están expuestos los equipos originales de electroshock, las bañeras usadas para las duchas escocesas, chorros de agua fría a alta presión usados como castigo, los uniformes de tela áspera, los grilletes y las celdas de contención. Pero lo más impactante son las fotografías y los objetos personales. Pequeñas notas, zapatos gastados y los rostros de los pacientes en las paredes, devolviendo la mirada al visitante. El museo hace que el genocidio sea táctil e innegable. Se inserta en lo que los expertos llaman Dark Heritage, o patrimonio oscuro. Lugares como este, marcados por el dolor y la muerte, se preservan no para celebrar el pasado, sino para confrontarlo. El museo sirve como un antídoto contra la represión colectiva. La sociedad brasileña tiende a intentar olvidar sus traumas, a barrer bajo la alfombra sus peores violencias. Pero, como advierte el psicoanálisis, lo reprimido siempre regresa. El museo es el acto político de no olvidar. Al transformar el lugar del genocidio en un lugar de educación, utiliza la memoria de las atrocidades para sensibilizar al público y garantizar que los errores del pasado no se repitan en el futuro. El Holocausto brasileño no es un evento histórico concluido y sellado en el pasado. El proceso de desinstitucionalización de los supervivientes del Colonia fue lento. En 2015, todavía había 171 pacientes de larga permanencia. Datos recientes aún citan a 85 pacientes crónicos que viven allí, recibiendo cuidados humanizados, pero aún dentro de los muros que un día fueron su prisión. Pero el verdadero legado de Barbacena es la constatación de que la ideología que lo hizo posible, la exclusión, la segregación y la deshumanización de los indeseables, es una tensión permanente en la sociedad brasileña. La lógica manicomial sobrevivió al cierre de los muros de piedra. Esta supervivencia se manifiesta de formas concretas. La lucha por la salud mental en libertad es hoy también una lucha por el presupuesto. Los centros de atención psicosocial, CAPS, a menudo enfrentan deterioro, falta de profesionales y fondos insuficientes. Al mismo tiempo, hay una presión política y económica creciente para el retorno del modelo de internación, a menudo disfrazado de comunidades terapéuticas financiadas con dinero público, que no raramente repiten la lógica del aislamiento y la violación de derechos, siendo un modelo de negocio muy lucrativo. La prueba de esto es cotidiana. En Sao Paulo, vecinos de un barrio de clase media se movilizaron judicialmente para intentar retirar una residencia terapéutica, un hogar para expacientes psiquiátricos, refiriéndose a ella peyorativamente como una clínica clandestina para enfermos mentales. Esta resistencia prueba que la lucha antimanicomial, nacida del horror de Barbacena,
enfrenta hoy la misma ideología de la exclusión que creó el Colonia. Por lo tanto, la memoria del Hospital Colonia de Barbacena no es solo un tributo a los 60.000 muertos. Es un imperativo político. Es la herramienta de vigilancia más crucial que tenemos para defender los derechos humanos en el presente y para garantizar que el tren de los locos nunca más parta. La historia de Barbacena es un sombrío recordatorio de que la barbarie puede practicarse en nombre de la ciencia, el orden y el progreso, financiada con dinero público y justificada por la burocracia. Si esta historia fue importante para ti, no dejes que muera aquí. Suscríbete a El Relator Oscuro para más investigaciones profundas sobre los capítulos olvidados de nuestra historia. Deja tu like para que este video llegue a más personas y comenta qué sentiste al descubrir la verdad sobre el Holocausto brasileño. Yo soy El Relator Oscuro, y la historia debe ser contada. Hasta la próxima.